11. La conducta de la persona virtuosa. Este artículo no trata principalmente cuestiones acerca del realismo moral en Aristóteles, pero termina con una sugerencia acerca de ese tema. Empieza con una pregunta que plantea Aristóteles acerca de la acción virtuosa, y provee lo que pienso que debería haber sido la respuesta de Aristóteles a la misma, una respuesta que era también, hablando a grandes rasgos, la propia respuesta de Aristóteles. Al final pregunto en qué ámbito, si es que en algún lado, dejas ubicadas las cuestiones del realismo moral en relación con tal teoría. En la Ética Nicomaquia 11.4 Aristóteles plantea la pregunta de cómo puede ser verdadero, cómo él sostiene que lo es, que alguien se convierta, en justo haciendo cosas justas, pues, ¿cómo puede alguien hacer cosas virtuosas sin tener ya la virtud apropiada? Su respuesta es que las cosas hechas por el aprendiz, aunque son en algún sentido cosas virtuosas, todavía no exhiben plenamente la virtud. Podemos decir que son cosas mínimamente virtuosas, no son hechas como la persona virtuosa las hace. Sostiene, en efecto, un acto, plenamente, es lo que una persona haría, pero solo si es hecho como la persona hace tal cosa. Las condiciones para que un acto sea hecho como el agente virtuoso lo haría son estas. Y el agente sabe, 2. 2. Lo hace pro menos que hay pro menos di auto, escogiendo y escogiendo en aras de sí mismo. 3. Se halla en un estado estable, inmutable. Hay una pregunta acerca de cuánto importa, y hay condiciones de intención aquí que son incontroversialmente relevantes. En muchos casos, sin embargo, su relevancia es respecto a una pregunta anterior, no la de si el acto fue hecho como una persona lo haría, sino si, incluso, un acto mínimamente fue llevado a cabo en absoluto. Esto es lo que se halla en cuestión si alguien enfrenta al ladrón armado creyendo que no está armado, o, de modo diferente, intenta un acto malicioso que sale mal, haciendo que le 225. Resulte bien el asunto a quien se pretendía victimar. Estos asuntos de intención son diferentes en un grado importante de las cuestiones de motivo. Alguien que envía un cheque al hospital para promover su reputación no es como alguien que pone el cheque en el sobre equivocado, intenta, respecto al resultado, lo que la persona generosa intenta, después de todo, está buscando una reputación de generosidad. Ciertamente no actúa como actuaría la persona generosa, pero su falla al hacerlo cae bajo la condición 2, a la cual regresaremos, y no bajo la condición y. Puede parecer extraño que Aristóteles diga, en 1105b1f, que el conocimiento es todo en relación con las technai, las artes, y poco o nada en el caso de las virtudes. No requieren tanto la virtud como la teche con seguridad que uno sepa lo que está haciendo. Supongo que el punto es este. Hay un sentido de saber lo que uno está haciendo, que se aplica tanto a la virtud como a la techne. Si no fuese así, Aristóteles no haría la comparación entre estos términos. La posesión propia de una techne puede ser señalada diciendo que la persona en general, habitualmente, sabe lo que está haciendo cuando escoge ejercitar la techne. Una persona a la que le salen las cosas bien ocasionalmente sabe, en estas ocasiones, lo que está haciendo, pero en otras ocasiones no. En el caso de las virtudes, es consustancial hacer una persona y, desde luego, ya lo hemos visto, incluso hacer una acción mínimamente el que uno sepa lo que uno está haciendo, en ese mismo sentido, pero el estado de ser una persona no es señalado diciendo que ella se halla de manera común o regular en ese estado de conocimiento. Esto confronta el asunto de modo suficientemente directo, y permite desentrañar el sentido del contraste de Aristóteles. Sin embargo, tiene una consecuencia importante. Justamente dada la condición, y uno podría suponer que se refiere a alguna especie de conocimiento moral, la presencia del cual distingue a la persona verdaderamente de aquellos que hacen ocasionalmente actos o, nuevamente, actos que son menos que plenamente Si uno está mirando ese contraste, y está dispuesto a expresar virtud en términos de conocimiento, esta interpretación será atractiva. Pero en términos del contraste de Aristóteles con el artesano, no es incitante en absoluto. Si el conocimiento moral es la posesión especial de la persona virtuosa, entonces ese conocimiento marcará toda la diferencia, y no, como dice Aristóteles, poca o ninguna. El conocimiento mencionado en la condición, es el conocimiento cotidiano relevante en cuanto a las intenciones efectivas, como lo es con las technai. No diré mucho acerca de la condición. 3. Es importante que, a nuestra consideración, incluya, así como la generalidad a lo largo del tiempo, un requerimiento, en el estilo de de una generalidad, apropiada, sobre las personas. El acto generoso no debe ser meramente un capricho, por añadidura, la generosidad de la gente no contará como virtud si él es solamente generoso con Uluelle. La exigencia de que la persona se halle en el estado apropiado metaquinetos, inmutablemente,
También cubre, como bien lo ha señalado Sarah Brody, dos consideraciones que distinguen a una virtud de una techne, que uno no puede escoger ejercitarla o no, y un pensamiento menos familiar, quizá, que cuenta en contra de las virtudes propias que uno pueda ser distraído de. 226. Ejercitarlas por la pasión, mientras que esto no es así con las technai, no se muestra que un carpintero sea malo en su oficio si hace mal un trabajo por estar furioso o por distracción sexual. Hay varias complejidades en esta área que están conectadas con la unidad de las virtudes. Mi torpe formulación, cuenta en contra de tener virtudes, fue diseñada para contener, sin desarrollarlo, el punto de que, si uno no acepta la concepción de Aristóteles acerca de la unidad, puede marcar una diferencia que distracción se halla en cuestión, si un hombre es distraído de las acciones valientes por la lascivia más que por el miedo, ello no muestra que carezca de valor. Más aún, habrá algunas habilidades, notablemente, algunas políticas, que requieran algunas virtudes, sobre todo las virtudes ejecutivas del valor y el autocontrol, regresaré brevemente a estas posteriormente. La cuestión que quiero discutir principalmente surge de la condición 2, específicamente del requisito de que la persona V escoja cosas V, en aras de sí mismas. Mi preocupación es con esta frase, y no habré de discutir la condición más generalmente, que, la cuestión de cómo se relacionan los dos conjuntos. Como dice Brody en su muy útil discusión de la definición de virtud que ofrece Aristóteles, 3. Una disposición virtuosa se expresa en la elección, pero no solamente se expresa así, y esto no es simplemente un asunto de deliberación. La virtud se expresa en respuestas estructuradas por la razón, tales como las emociones, que vinculan aspectos racionales y no racionales de la gente. La primera pregunta es la de si, 2, implica. B. Una persona U escoge actos V o actos V. A y B juntos parecen hacer que las ideas de un acto V y una persona V dependan entre sí. No hay problema justamente en esto, pero habrá un problema si conduce a la vacuidad. Esto será si no podemos distinguir una virtud de otra, y barra diagonal o el agente V es dejado sin un contenido determinado en sus pensamientos. Ambos se ciernen como amenazas y B y no más es adoptado. Pero es en general falso, en un sentido de dicto. Las personas valientes raramente escogen actos que tengan calidad de valientes, y las personas modestas nunca escogen el comportamiento modesto que tenga calidad de modesto. La justicia es casi el único caso en que claramente vale. Así, ¿qué podríamos poner en lugar de B? Se podrían sugerir varias alternativas. A. ¿Podrían los actos ser escogidos o a cala, o a finos o nobles? Aristóteles repetidamente dice que las personas virtuosas actúan en aras de toqueilan, lo fino o lo noble, y subraya que esto es algo común a todas las virtudes. 4. Más aún, la presencia de esta idea ante la mente de un agente virtuoso sería menos objetable para Aristóteles que para los pensadores poscristianos. Pero esta propuesta no nos dice que es hacer un tipo particular de cosa o en aras de sí misma. Nos deja con el problema de distinguir las virtudes, incluso en la medida en que Aristóteles necesita distinguirlas. Tanto Sócrates. 227. Como Aristóteles, a pesar de sus concepciones acerca de la unidad de las virtudes, necesitan asegurar el resultado mínimo de que los nombres de las virtudes tengan sentidos diferentes, los cuales deben tener aun cuando tengan la misma referencia, como sostenía Sócrates, o, como sostenía Aristóteles, señalen diferentes disposiciones, pero todas aquellas disposiciones implican y son implicadas por una y la misma virtud, la pronesis, la sabiduría práctica, punto. En la presente propuesta, la distinción de las virtudes será infrarrepresentada en el pensamiento de la gente, mientras que en B, interpretado de dicto, es demasiado directamente representada. B. Dejo de lado la sugerencia de que pueda ser señalado que el acto plenamente V de la persona V ha sido hecho como resultado de lo que Brody llama proairesis del gran fin. Esto nuevamente no ayudaría con la distinción de las virtudes, y acepto el juicio de Brody de que, en la medida en que podamos, deberíamos desembarazar a Aristóteles de la concepción del gran fin. En cualquier caso, incluso el más grande entusiasta de la concepción del gran fin seguramente no dirá que cada acto plenamente V es el producto de una deliberación de un gran fin. C. El acto plenamente V de la persona V es una expresión de pronesis, es realizado keitio ortólogo, por la razón adecuada. Tomo esto, en contraposición a la interpretación del gran fin de ello, como verdadero, pero hay una dificultad al suponer que podría responder a este problema. Primero, pronesis agregará algo a la explicación solo si nos lleva más allá de la mera expresión de una disposición V en un acto V. Supongamos que lo hace agregando la idea de que el acto V es el resultado de la deliberación, efectiva o, digamos, apropiadamente entendida como en perspectiva. Entonces esa deliberación ofrecerá la respuesta de que esta es la cosa a hacer, esta cosa será la cosa V, y siendo esta conclusión la de una persona V, esta conclusión será apropiadamente relacionada con la deliberación y la persona.
Pero, ¿cómo? Esta es justamente una versión de la pregunta que estamos ya tratando de responder. El agregar el hecho de que la persona U ha deliberado bien, o puede verse que ha deliberado bien, o que hay una buena deliberación en perspectiva, no parece ayudar a responderla, meramente le da un nuevo enfoque. Lo que necesitamos parece ser algo, al menos en los casos centrales, acerca del contenido de la deliberación de la persona V, pero no el contenido ofrecido por B. D. La respuesta correcta empieza con la idea de que D. Auto debiera leerse negativamente, el agente hace la cosa V no por las razones equivocadas. Esto es correcto, pero necesita refuerzo positivo en la forma de una explicación de los tipos de razones que apropiadamente acompañan a las varias cosas V. Cuando se desarrolla en esta dirección, esto desde luego puede conducirnos de regreso a la formulación original B. B es, muy a grandes rasgos, correcta, pero solamente si, V, es leído de R. Decimos que la gente hizo, la cosa generosa porque era la cosa generosa por hacerse, y entendemos lo que esto significa porque entendemos que hay en la situación y en la acción que hace que esta acción en esta situación sea algo que le parecería a una persona generosa la cosa apropiada por hacer. Se seguirá de esto que el entendimiento. 228. Filosófico de las varias virtudes requerirá, al menos, algo del entendimiento que proviene de tener las virtudes, que es, desde luego, lo que sostiene Aristóteles. Esto implica en verdad que hay un modo en que la acción le parece a la gente la cosa apropiada por hacer, un modo en que tal acción se recomienda a sí misma en tal situación a una persona generosa. Lo que esto significa es que típicamente hay una especie de razón o consideración presente en el pensamiento de la gente que acompaña al ser el acto de este tipo particular de V. Un tipo importante de consideración involucrado es el que sirve para descartar cursos de acción alternativos como indignos de varias maneras. Así, una persona modesta podría descartar un curso de acción como vanaglorioso. Una persona con una disposición V particular tendrá un repertorio específico de consideraciones que operan en favor o en contra de cursos de acción. Puede incluir ambos tipos, positivo y negativo, bajo la etiqueta actuar por las razones. X. El agente V, entonces, realiza el acto V porque piensa que es la cosa por hacerse. Debido a razones X, donde, por razones X, es parte de su pensamiento, y el tipo X está atado, tanto positiva como negativamente, a la quinta en cuestión. Como ya hemos visto al considerar B, X es solo raramente la misma noción que V, como ocurre en acto V, la justicia es el caso prominente en que lo es. El papel de los tipos distintivos de razón ayuda a responder la pregunta acerca de la separación de las virtudes. Podemos ahora tener una dependencia mutua no vacía. Un acto V es un acto hecho por razones X. Una persona V está dispuesta a hacer actos V. Esto no simplemente hace a los actos primarios, porque un acto hecho por razones no es un tipo de acto independiente del estado de su agente, es un acto hecho por un agente con una cierta disposición. La explicación ubica un papel importante del deseo enfocado en Tocqueville al explicar el por qué de lo hizo porque era la cosa V. El negocio de concentrarse en las razones X, permitiéndoles tener fuerza, puede ser asistido por pensamientos de cuán vergonzoso sería no hacerlo. No hay razón para que Aristóteles niegue esto, aunque parece pensar que la palabra aidos, vergüenza, se relaciona solamente con una motivación del inmaduro, en 1128e15f. Hay un papel vital, también, para pronesis. Sin él, uno no podría confiablemente ver a qué actos podrían conducir las razones X, o qué consideraciones más específicas podrían caer en la clase de las razones X. Tendremos que preguntar qué tanto, si es que algo, podría eso implicar en la dirección del idealismo moral. Antes de proceder a esto, sin embargo, tenemos que registrar que hay algunas virtudes de Aristóteles para las cuales esta explicación no funciona. Estas son las llamadas virtudes ejecutivas del valor y la sofrosune, la temperancia. Discutiré las segundas en términos del autocontrol, que no es aristotélicamente correcto. Autocontrol es encrateia, una virtud que, para Aristóteles, una persona realmente virtuosa no necesita, y, por lo tanto, no es estrictamente hablando una virtud. Esto, al igual que algunas otras concepciones. 229. Asociadas con el medio, parecen justamente representar un ideal aristotélico sustantivo y tedioso que podemos ignorar. El problema con el valor y el autocontrol es no solo que las personas valientes y autocontroladas no escojan actos que tengan calidad de valientes o autocontrolados, como hemos visto, eso es estándar. La persona autocontrolada puede rechazar acciones como vergonzosas, inapropiadas, explotadoras, etc., pero su autocontrol es manifestado no tanto en ese reconocimiento, aunque es parcialmente manifestado en el hecho de que puede alcanzar ese reconocimiento, como en el hecho de que puede llevar ese reconocimiento a la acción. La persona valiente puede,
aunque no tiene que hacerlo, rechazar actos por ser cobardes, y puede posiblemente realizar actos como que Ilan, Aristóteles era más feliz que nosotros al aceptar esto, habiendo tenido una idea más deliberada o envanecida de la nobleza. 5. El problema real es que no hay X tal que las personas valientes o autocontroladas escojan sus actos por razones X. En vez de ello, por varias otras razones X relacionadas con la quinta, escogen actos por aquellas razones ante el temor o el deseo, la estructura de las situaciones que hacen aquellas cosas por aquellas razones, aunque diremos que aquellas otras razones están relacionadas con la quinta, desde luego, en la medida en que simpatizamos con la unidad de las virtudes de Aristóteles. Podríamos decir, y creo que razonablemente debiéramos hacerlo, que las personas pueden exhibir valor o autocontrol al hacer cosas por razones no relacionadas con alguna otra virtud, pero ello no importa mucho para la cuestión presente. El caso es que incluso si ponemos en la restricción relacionada con la quinta sobre lo que cuenta como una razón para hacer una cosa valiente o autocontrolada, aún así el valor y el autocontrol no encajan en la explicación. Esto se debe a que no encajan en la estructura tripartita de Aristóteles, de la que está dando razón la explicación, ninguna versión de 2 se les aplica. 6. Las cosas valientes o autocontroladas no son hechas en aras de sí mismas, y hacerlas en aras de sí mismas sería algo muy especial, algo como hacer una cierta cosa en una cierta situación para exhibir o desarrollar el valor o el autocontrol de uno. Si la explicación de la acción virtuosa tiene esta apariencia, donde, si es que en algún lado, deja eso las cuestiones del realismo moral, la respuesta debe yacer en las relaciones de todo esto con Pronesis, un tema que ya ha sido brevemente tocado antes. Aristóteles usa el lenguaje del conocimiento y de un tipo de percepción en relación con Pronesis. Hay un elemento en la estructura Pronesis barra diagonal de liberación que pudiera sugerir un tipo de imagen que pudiera ser etiquetada como realismo moral, RM. Podría venir, primero, al explicar que viene a conocer el pronimos cuando viene a ver qué hacer. Seguramente no, puesto que Aristóteles no nos da razón alguna para decir que la conclusión del razonamiento práctico sea en sí misma diferente cuando las virtudes están siendo expresadas de lo que lo es cuando es un asunto de las artes. Por el contrario, la idea de un contenido distintivo que es introducido en este punto, justo cuando las virtudes están involucradas en el razonamiento práctico, es ajena al abordaje aristotélico, el cual consiste esencialmente en incorporar la explicación de la ética en la 230. Teoría de la acción racional en general. Hay, desde luego, una tradición de acuerdo con la cual no existe en Aristóteles una conclusión distintiva de razonamiento práctico en absoluto, solamente se halla el hacer real de la acción. No quiero discutir esta poco atractiva explicación aquí, en cualquier caso, si esta fuese correcta, la sugerencia que estoy ahora considerando de dónde podríamos encontrar un lugar para el RM se vendría abajo enteramente. Podríamos agregar, más aún, que las conclusiones acerca de qué hacerlas pueden también alcanzar agentes no morales o antimorales que presumiblemente no se hallan en contacto con ningún tal supuesto tema. Aristóteles no dice mucho acerca de las actividades deliberativas de tales personas. Una descripción de la colastos, autoindulgente, a saber, que piensa que es siempre apropiado perseguir el placer actual, no elimina tales actividades, por el contrario, Aristóteles dice de este carácter, que se contrapone a la crates, incontinente, que el agetai proairomenos, es conducido de acuerdo con su propia elección, y esto debe implicar que alcanza conclusiones deliberativas. 7. Todo esto muestra que el RM no va a aparecer al considerar el resultado de las deliberaciones prónimos. Ahora bien, Aristóteles dice que la pronesis está relacionada con la habilidad o destreza, de inotes, pero sostiene que la pronesis no es idéntica a esta, aunque no puede existir sin ella, en 1144 a 29. La pronesis está esencialmente conectada con la virtud del carácter, y es importante que esto no sea un punto verbal, la traición nunca prospera. El pensamiento del prónimos es peculiar estructural y materialmente, y esto se debe a que piensa en fines, podríamos decir, más generalmente, en consideraciones, que no se les ocurren a otras personas. Como señala Brody, esta capacidad es parte de su inteligencia. Ve que ciertas consideraciones se aplican, son relevantes, conllevan más peso que otras. Estas incluyen ejemplos de las razones X que se hallan atados a las varias virtudes. En alguna medida, uno puede distinguir entre ver que un enunciado es correcto, y ver que es relevante para la situación práctica a la mano. Algunas de las razones X serán simplemente enunciados, fácticos, habrá de avergonzarla, que podrían ser vistos como verdaderos por alguien no dispuesto a contarlos como razones en un modo vinculado con la V. Pero es fácil salirse de esta área, consideren, ella necesita ayuda, y muchas de las razones X más importantes, notablemente entre las consideraciones negativas mencionadas antes, serán conceptos éticos, espesos, inconsiderado, desleal, ruin, donde las cuestiones de verdad y de relevancia pueden ser separadas solo en relación con casos particulares.
A un nivel general, aquellas cuestiones no pueden ser separadas, puesto que no se pueden hacer los juicios sin tener el concepto, y uno tiene el concepto solamente si uno en efecto cuenta tales consideraciones como relevantes en la deliberación. 8. El RM saldrá a la luz, me parece, solo si aparece con tales conceptos. El prónimos ejercitará su percepción, presumiblemente, al ver que se aplican ciertas consideraciones de este tipo. Al juzgar así, puede juzgar algo verdadero. Igualmente, de alguien que yerra. 231. El blanco es obtuso, falla en la pronesis, se puede decir que se ha perdido de una verdad, pasado algo por alto, y así consecutivamente. ¿Es esto suficiente para hablar de realismo? Uno podría decirlo. Sin embargo, mucho de lo que se dice acerca del realismo sugiere una condición más fuerte que esto. El requisito será no solamente que se hagan juicios verdaderos bajo el concepto, y que un usuario del concepto pueda señalarle a otro que ha perdido una aplicación. Tendrá que ser verdadero, más aún, que las personas que no usan ese concepto en absoluto estén perdiendo algo, que el concepto señale un aspecto del mundo que un observador atento e interesado debiera reconocer. Pero esta condición ulterior no se sigue de lo que es indisputablemente verdadero acerca de los conceptos espesos. Respecto a muchos de ellos, es difícil aceptar, y es imposible aceptarlo de todos ellos tomados juntos, porque los conceptos espesos de las diferentes sociedades frecuentemente no son combinables, y no tenemos idea de cómo pudieran todos ellos ser trazados en una sola cuadrícula. Aristóteles mantuvo una posición muy fuerte acerca de tales conceptos, que un conjunto definido de ellos representaba el mejor entendimiento humanamente asequible de lo ético. ¿Es la posición de Aristóteles una versión de la concepción que, como acabo de sugerir, podría ser identificada con el RM? Solo, sugiero, si uno acepta más de la filosofía de Aristóteles que su ética. Para Aristóteles, un cierto conjunto de conceptos éticos espesos, incluyendo aquellos que definen las virtudes mismas, proveen el mejor entendimiento humanamente asequible de lo ético en este sentido, el de que su uso inteligente en una vida a la que sirven para definir como virtuosa es la vida más satisfactoriamente accesible a un ser humano. El conjunto de conceptos es, uno podría decir, éticamente categórico. Esto no es, para nosotros, obviamente la misma idea que la que expresa el RM, como lo estamos actualmente interpretando, que es en realidad la de que ciertos conceptos son cognitivamente categóricos, alguien que no usa algunos de ellos o todos ha dejado un elemento importante fuera de su entendimiento del mundo. Así, para nosotros la idea aristotélica básica y la interpretación sugerida del RM son distintas. Aristóteles mismo, sin embargo, tenía concepciones adicionales a la luz de las cuales aquellas dos ideas no son distintas, sino que vienen a ser virtualmente la misma cosa. Podemos, en nuestro propio modo, buscar eliminar el hiato entre las dos ideas diciendo que el sentido de entender el mundo, que es apropiado a estos conceptos, debiera ser el de entender éticamente el mundo. Estos conceptos, después de todo, difícilmente van a ayudarnos a hacer una contribución a las ciencias físicas o biológicas. Pero nuestra diferencia respecto de la situación de Aristóteles se mide precisamente por el hecho de que necesitamos subrayar esto. Aristóteles podía ver la ética como conectada con la biología de un modo que hiciera el florecimiento humano, entendido en términos de la vida ética racional, tan directamente una aplicación para nosotros de categorías explicativas que se aplican a todas las especies, se mencionaría este tipo de florecimiento al decir qué tipo de cosa viva era un ser humano. No compartimos esta imagen, y es una negación de la historia y del cambio científico pretender que lo hacemos. Desde luego, somos nosotros, y no Aristóteles, quienes desplegamos tales fórmulas. 232. Como realismo moral, y debemos decidir qué queremos significar con ellas. También debemos decidir cómo hacer el mejor uso, en nuestras circunstancias, de la ética de Aristóteles. Pero si por realismo moral significamos el tipo de cosa que he sugerido, entonces incluso el uso más pleno que podríamos razonablemente hacer de la ética de Aristóteles no nos conducirá por sí mismo al RM. Haría eso solo si aceptásemos la propia explicación que da Aristóteles de la relación entre la vida ética humana y todo lo demás, y eso, ciertamente, no podemos hacerlo razonablemente. 233. 234. 1. Cuando escoge ejercitar, ya señala una diferencia respecto de las virtudes, desde luego, una que es retomada por la condición. 3. Como se observó antes. 12 Six Wizard hasta tal, Oxford University Press, Oxford, 1991, p. 89. 3. Particularmente sobre la fuerza de Proiretique, y Bidem, p. 78. Sobre la relación de los conjuntos, véase p. 87. Vale la pena decir que la cuestión de si Kai es epexegético está muy complejamente relacionada con preguntas acerca del papel de proairesis en la buena vida.
Debiera recordarse que proairesis no es peculiar del virtuoso. Véase infra, pp 234 a 235 y nota 8. 4 en 1115b12, 1120a23, 1122b6. 5. Uno de los pasajes mencionados en la nota 4 anterior relaciona el papel general de Tokeilan con el caso del valor. El valiente temerá, a la vista de lo que es noble, Tokeilan, pues este es el fin, de la virtud. 1115b12. Para el traslado de las citas al español se tomaron en cuenta las traducciones de Espasa Calpe, México. 1994, y Gredos, Madrid, 2000. 6. Vale la pena decir que este resultado no es producto de que haya tomado autocontrol, como la virtud ejecutiva en cuestión. En la explicación aristotélica de Sofrosune, el punto es todavía más obvio. 7 en 1146b23-24, CF 1151a7 para una asociación entre caquia, vicio, y proairesis. 8. Es importante advertir que, tener el concepto, aquí significa, poseerlo como propio de uno, donde esto implica estar dispuesto a usarlo en juicios con los que uno se identifica. Uno puede entender tal concepto, como lo hace un antropólogo, sin satisfacer esta condición. 235.